Bueno, nuevamente a todos y a los que se acaban de conectar, una cálida bienvenida
a este webinar. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por conectarse con nosotros el día de hoy a este espacio que hemos titulado Antes de negociar, hay que decidir, claves para contextos complejos. El día de hoy nos acompaña la profesora Ana María Mendieta. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, socia consultora corporativa internacional de Negotiation by Design y socia fundadora de Proyecto Mente, consultora corporativa internacional en manejo de conflictos y estrategias de negociación comerciales y laborales, equipos de alto desempeño, acuerdos de servicio, gerencia de proyectos, pactos gremiales, liderazgo basado en negociación por cooperación para comités de gerencia y grupos multipartes. Además, es coordinadora académica de negociación estratégica y docente para programas de alta gerencia y programas internacionales de la Universidad de los Andes. Entonces, profe Ana María, bienvenida. Muchísimas gracias también por acompañarnos y desde este momento te cedo la palabra. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Además, con un atardecer desde mi ventana espectacular, ¿no? Con unos rojos naranjas que precisamente hace que todo se vea así. Entonces, pues muy bienvenidos a todos. Qué gusto estar con ustedes en esta sesión, una sesión que muy a propósito la hemos llamado precisamente cómo hacer para entender todas esas decisiones que nosotros tomamos antes de una negociación, porque la mayoría estamos acostumbrados a creer que la negociación son todas esas herramientas tácticas de interacción en la mesa que sin duda forman parte de un proceso de negociación, pero muchas veces no caemos en cuenta de cómo las decisiones que hay que tomar previas a la negociación, pues también son una parte indispensable del desarrollo de nuestros procesos de negociación. Entonces, Nati, no sé si tú estás como anclada en primera imagen, me da la impresión. No, yo no, o yo te tengo anclada en primera imagen, entonces soy yo. Sí, Listo. sí, profe, no, no. Ahí ya estamos Listo. viendo ya tu Bueno, pantalla. muy bien. Bueno, entonces, déjenme y empezamos por algo que ha sido dentro de quienes me conocen, tal vez una de los objetivos principales que yo he tenido en todos los programas. Es que varios de ustedes están acá y varios de ustedes han progresado en sus trabajos gracias a que de manera intuitiva o con algo de preparación todos sabemos negociar, bien o mal, todos sabemos negociar. Sin embargo, me llama mucho la atención que Herb Simon, que encima de todo es un premio Nobel, analizando todas las teorías de toma de decisiones, llega a la siguiente conclusión. Llega a la conclusión de que cuando nosotros tomamos decisiones, es suficiente con la primera que medianamente nos sirve. Es decir, no hacemos el esfuerzo de buscar la mejor solución posible. Y eso, pues, es algo que a mí me motiva muchísimo en el tema de negociación, porque nosotros estamos acostumbrados a negociar para satisfacer, es decir, para encontrar una solución lo suficientemente buena. Pero lo que no estamos entrenados a hacer y la mentalidad que no tenemos es pasar de esa mentalidad de satisfacer a una mentalidad de optimizar. Esto es a que el proceso esté orientado a tomar la mejor solución posible, a diseñar el mejor acuerdo posible cuando se trata de negociación. Y un poco dentro de nuestra cultura, que es una cultura regateadora, que además es una cultura que le gusta improvisar, que cree que negociar es tener astucia, pues esto es una verdad casi que escrita en piedra. Y es que no nos preparamos desde el inicio de un proceso de negociación para optimizar, sino que medianamente llevamos los procesos de negociación confiando en nuestras habilidades,
confiando en nuestra capacidad de improvisación y si tenemos experiencia, pues con mayor razón. Entonces, ¿cuál es el propósito de un programa como este que les estamos ofreciendo de negociaciones complejas? Que desde el momento mismo de la preparación estemos tomando decisiones que lleven al proceso a ser un proceso de optimizar. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que entender cuando uno habla de optimizar su proceso de negociación? Lo primero que uno debe entender es que la optimización empieza por identificar la estrategia que debo diseñar. Y cuando hablamos de identificar la estrategia que debo diseñar, aquí pues estoy maravillada de ver algunas caras que conozco. Entonces, pues esas caras y esos nombres saben perfectamente de qué estoy hablando, pero para todos ustedes que por primera vez se conectan, que por primera vez estamos interactuando, cuando uno habla de negociaciones, a grandes rasgos, habla de dos tipos de negociación. Las negociaciones que tienen que ver con nuestra habilidad distributiva, que tienen que ver con nuestra habilidad regateadora, en donde toda mi estrategia va orientada a encontrar los mejores argumentos, va orientada a hacerle entender al otro que lo que sea que yo estoy reclamando dentro de mi negociación tiene sentido, que además es justo lo que yo estoy pidiendo. Pero no deja de ser un proceso en donde reparto lo que existe y simplemente lo que yo procuro es persuadir a la contraparte de que me dé el pedazo que siento que me toca. Y estas negociaciones, técnicamente, como ya lo he mencionado, se conocen como negociaciones distributivas, porque no están creando valor adicional, lo que están es repartiendo lo que existe y por lo tanto mi estrategia busca es reclamar aquello que yo creo que es justo para mí. Pero el otro tipo de negociaciones se conocen como negociaciones integrativas. Y las negociaciones integrativas, como su nombre lo sugiere, son negociaciones que van orientadas a crear valor, a generar riqueza. Entonces, pues estas son las negociaciones que antiguamente se conocían como negociaciones, en el caso de las distributivas, gana-pierde, y en el caso de las integrativas, gana-gana. Sin embargo, nosotros dentro de nuestras prácticas alteramos un poco ese lenguaje, porque resulta que somos tan persuasivos, somos tan regateadores, tan buenos vendedores de nuestras ideas, que muchas veces lo que hicimos fue usar la frase de gana-gana para convencer al otro de lo que queríamos en un proceso de reclamar valor. Y entonces seguramente ustedes se han visto muchas veces en un proceso de negociación pidiéndole a su contraparte que partamos diferencias de tal manera que usted gana y yo gano. Y resulta que no nos estamos dando cuenta que al decir esto estamos cayendo o incurriendo en un error técnico inmenso, porque cuando uno reparte diferencias en un proceso distributivo, en un proceso en que lo que está es repartiendo valor, al partir diferencias, no estamos haciendo nada distinto de ponernos de acuerdo en el sacrificio que los dos estamos haciendo por igual. Entonces, pues es mentira que estamos en una negociación gana-gana. Lo que pasa es que decir que estamos en una negociación gana-gana suena bonito, ¿no? Suena bonito que en lugar de decirle al otro, partamos estas diferencias, sacrifiquémonos por igual, ni usted me gana ni yo le gano, pues eso no suena bonito, pero decir que al partir por la mitad estamos ganando los dos, pues no es nada que una retórica de persuasión, pero no algo que técnicamente estemos haciendo. Entonces, ¿de dónde vienen las negociaciones gana-gana? Vienen de un espíritu integrativo, no de ser salomónicos,
no de partir una diferencia por la mitad, sino de crear valores adicionales. Es decir, de encontrar en los procesos de negociación valores ocultos, ¿no? Diamantes ocultos que nos permitan generar riqueza, que nos permitan, en el sentido más estricto de la palabra, una solución conjunta del problema donde los dos nos estamos viendo beneficiados porque estamos encontrando maneras de diseñar alianzas, de diseñar esfuerzos conjuntos en pro de que a los dos nos vaya bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos tal vez uno de los primeros mitos, y es que repartir de manera equitativa no es una negociación gana-gana. Repartir de manera equitativa no está generando valores adicionales o riquezas adicionales, como ya lo he mencionado. Entonces, todas esas decisiones que yo debo tomar antes de un proceso de negociación buscan, primero, identificar el tipo de proceso al que nos vamos a enfrentar por el tipo de negociación que sea que tengamos que preparar. Hoy por hoy, y más si estamos hablando de negociaciones complejas, es realmente una mezcla de puntos distributivos con puntos integrativos. Y entonces, eso para nosotros, en términos de cultura, significa un desafío enorme. ¿Por qué? Entonces, déjenme ahora les hablo de nuestras diferencias culturales. Existe culturalmente países o culturas con tendencias monocrónicas y países o culturas con tendencias policrónicas. ¿Y por qué tiene mucho que ver esto dentro de escoger un proceso distributivo o un integrativo? Porque resulta que las culturas monocrónicas, les voy a poner el ejemplo de cuáles son. Europa del Norte, anglosajones puros. ¿Y cuáles son las características de una cultura monocrónica? Que en el eje de su interacción está la optimización del tiempo. Por eso se llama monocronos, tiempo. Entonces, con tal de ser eficientes en el tiempo, muchos de nuestros comportamientos se derivan de ahí. Entonces, a una cultura monocrónica le queda más fácil comunicarse de una manera directa, literal, sin tanta arandela, porque está tratando de ser eficiente con el tiempo, eficiente con la relación. Por el contrario, las culturas latinoamericanas, sur de Europa, y digamos que Asia tiene una mezcla muy interesante entre policrónicas y monocrónicas. Pero las culturas policrónicas, en lugar de tener en el eje de su interacción el tiempo, tiene en el eje de su interacción las relaciones. Entonces, como nos preocupa tanto el relacionamiento, acudimos a comportamientos como el de hablar con muchas capas. ¿Por qué? Porque si decoramos nuestra comunicación, no lastimamos al otro, que es el miedo que siempre nos da correr, ¿no? Porque si nosotros eh, estamos en una negociación, se nos enseñó como buenos policrónicos que hay que leer entre líneas, que hay que ser astutos con las lecturas de muchas capas, ¿correcto? Entonces, miren el desafío cultural que tenemos, porque a nosotros, que no se nos facilita ser directos, que no se nos facilita ser abiertos en la comunicación, pues ¿qué tipo de negociación nos surge más espontáneamente? El distributivo. Y uno creería que
por querer tanto las relaciones, fuéramos más integrativos. Pero resulta que no. Al contrario, como para nosotros construir las relaciones nos toma tanto tiempo, nos queda más fácil negociar a través del regateo que negociar integrativamente, donde la confianza es diferente. Entonces, todas las decisiones que uno tiene que tomar en una negociación compleja, miren que tienen que ver con muchos aspectos. Tiene que ver no solo con los aspectos culturales de si estoy negociando con un monocrónico o con un policrónico, sino también tiene que ver con esa mirada al espejo de yo en qué me represento. Tengo habilidades más distributivas o más integrativas. Yo vengo de una cultura policrónica o de una cultura monocrónica, porque todo esto me va a permitir identificar cómo voy a asumir el proceso de negociación. Y si la mayoría de ustedes que están conectados acá, como yo, venimos de una cultura latinoamericana súper policrónica, nos queda difícil las negociaciones integrativas. Miren lo paradójico. Crear valor nos queda difícil, porque para crear valor, nuestra comunicación tendría que ser muy distinta, porque para crear valor, yo no tengo el tiempo de construir una relación como las que nos gusta construir para entonces asumir riesgos. ¿Qué nos permite una negociación distributiva, regateadora? Nos permite no asumir riesgos, no caer en el error de tener que comunicarnos muy directamente sin saber si la relación nos da la suficiente confianza para que así sea. Y otra cosa que en mi caso es absolutamente fascinante, y es que para crear valor hay que atreverse a tener conversaciones difíciles. Y si algo no nos gusta a los policrónicos es tener conversaciones difíciles. ¿Y por qué no nos gusta tener conversaciones difíciles? Porque culturalmente se nos ha enseñado que uno tiene que escoger o entre mantener una buena relación o decir la verdad. Entonces, miren el dilema en el que nos metieron para asumir conversaciones difíciles. Y les digo, con casi 30 años de experiencia, sí, qué viejera, pero con 30 años de experiencia les digo, difícilmente se puede crear valor sin tener buenas conversaciones difíciles. Porque en las buenas conversaciones difíciles está todo el potencial de riqueza. En cambio, los regateos, las distributivas, no son conversaciones profundas, son conversaciones orientadas a persuadir al otro, a convencer al otro, pero no a descubrir el verdadero problema que hay dentro de una negociación. Entonces, nos escondemos en los argumentos para hablar de las verdades que duelen. No hay negociación integrativa sin hablar del potencial que muchas veces es doloroso. Entonces, si juntamos esto, un proceso distributivo, ¿qué termina siendo? De nuevo, cuando a ustedes se les presenta un problema o cuando tienen una negociación próxima, ustedes se preparan pensando en qué. Y pues voy a hipersimplificar, porque yo sé que esto incluso podríamos preparar muy bien nuestro regateo y lo hacemos, ¿no? Con techo, piso, puntos de resistencia, argumentos, manejo de objeciones, lo entiendo. Pero, medianamente, ¿qué sucede? Que nos preparamos sobre todo en el
cómo quiero ver resuelto el problema. Entonces yo me preparo en la solución que le quiero presentar a mi contraparte y me preparo en la argumentación, me preparo en lo que yo llamo una persuasión blindada, donde incluso me anticipo a lo que mi contraparte vaya a decir para ya tener una respuesta clarita. Así que todo mi proceso se orienta a qué, a convencer a la contraparte. ¿De qué? De mi solución, de cómo quiero ver resuelto esto. En cambio, perdónenme, y de manera paralela, no en cambio, mi contraparte se prepara de igual forma en lo mismo, en cuál es su solución, cuáles son esos argumentos, qué va a decir para persuadirme y que termina siendo un proceso distributivo o un regateo, por más sofisticado que sea, pero que no deja de ser regateo. Mi solución contra la solución del otro. Entonces, fíjense cómo las negociaciones solemos creer que es esa pugna entre la solución que propone el uno con la solución que propone el otro. Y como cultura policrónica, esos procesos se nos dan muy fácil, porque no hay que hablar de los dolores. Hablamos de los argumentos, tratamos de convencer con la mayor simpatía al otro, entonces los hacemos sentir bien, pero seguimos tratando de convencerlos. ¿Qué es, en cambio, un proceso integrativo? Un proceso integrativo es un proceso que no empieza por el cómo voy a resolver mi problema, sino por qué y para qué estamos sentados frente a mi contraparte. Es decir, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos intereses detrás de las soluciones que sea que queramos proponerle al otro. Entonces, fíjense que como el punto de partida no es el cómo, sino el por qué y el para qué, pues tenemos un material distinto de trabajo. Y aquí viene lo que en un programa como el de negociaciones complejas tratamos a profundidad. Y es cómo descomponer una negociación en varios asuntos. ¿Cuál es uno de los principales errores que en las negociaciones complejas cometemos? Que terminamos regateando una solución como más panorámica. Entonces, si en esa negociación compleja yo estoy regateando una única solución, pues el proceso es a muerte. Entre más compleja, peor. El regateo va a ser dándola el todo por el todo. ¿Cuál es el secreto entonces de un buen negociador? Un negociador descompone la negociación en asuntos que se deriven de haber identificado los intereses y las necesidades. Entonces, fíjense que una negociación compleja, entre más compleja, más finos tienen que ser los asuntos para terminar negociando un paquete. Y uno puede después cometer el error, porque acuérdense que en una negociación se nos saltan los automáticos permanentemente. Y entonces el automático regateador se me va a saltar permanentemente. Y a mí en los equipos que yo preparo, después de tener el paquete, me toca decirles, por favor, por favor, por favor, no me empiecen a negociar punto por punto del paquete. Porque cuando me empiezan a negociar punto por punto del paquete en una negociación compleja, ¿qué hicimos? Desbaratar el sentido integrativo para tener 5 regateos. Si el paquete tratara de 5 asuntos. Entre más compleja sea la negociación, más amarrado tiene que ser el paquete en esos asuntos,
porque esos asuntos son los que nos van a permitir darnos equilibrio entre los múltiples intereses que hay de lado y lado. Y como les decía, la mayoría de las negociaciones complejas tienen aspectos distributivos y aspectos integrativos. Entonces, ¿dónde está la magia? Amarro puntos de regateo con puntos integrativos que me permiten crear riqueza. Y ahí apalanco una negociación compleja. Entonces, en esas palancas es que están las verdaderas habilidades de un buen negociador. Porque yo armo el paquete y como paquete me va a permitir crear valor, aunque dentro del paquete haya aspectos que tenga que regatear, pero que no se quedan solos, sino que se quedan en el equilibrio perfecto de lo distributivo con lo integrativo. Pero entonces aquí vienen los desafíos culturales. ¿Y cuáles son los desafíos culturales? Pues que para que eso pueda suceder, nuestra comunicación tiene que de manera consciente ser diferente, porque nosotros estamos entrenados para negociar, como ya lo he mencionado varias veces, persuadiendo, siendo extrovertidos, manejando la argumentación y creemos que entre mejores argumentadores seamos, mejores negociadores somos. Y resulta que cuando yo dedico mucho tiempo a argumentar en una negociación compleja, perdí mucho tiempo de escuchar. Y las negociaciones complejas se necesitan escuchar para descubrir qué es lo que está doliendo, para descubrir dónde están esos asuntos que le dan complejidad a la negociación. Y desafortunadamente, las culturas policrónicas somos muy buenas hablando, pero no tanto oyendo. Y ahí viene entonces el reto de las negociaciones complejas, en que por nuestra incapacidad para entender, nuestra incapacidad de tener curiosidad en comprender la verdadera situación, somos muy pobres detectando los asuntos que nos permitirían negociar un buen paquete. Terminamos negociando los mismos asuntos de siempre, desgastados, regateados, que no están aportando en esa negociación específica el diamante en bruto que sería perseguir un poco más de prosperidad. En otras palabras, nuestro desafío cultural es dejar de ser los Doberman del centavo, el celador del peso, regateador, y convertirnos en arquitectos de abundancia, de prosperidad. ¿Cómo hacemos entonces en esas negociaciones complejas para dar ese salto? Porque fíjense que si yo le preguntara en este momento, o no en este momento, lo he debido haber hecho al principio. Si al principio de nuestra conversación yo les hubiera preguntado, ¿qué es más fácil en una negociación compleja? ¿Negociar un tema o negociar cinco? La mayoría de ustedes que me hubiera contestado, uno, porque en una negociación compleja nos imaginamos, pues que una pelea es mejor que cinco peleas, porque así lo identificamos. Resulta que si yo identifico cinco buenos asuntos y los amarro en un paquete, es más fácil negociar eso que jugarme la vida de una negociación compleja en un único tema, donde sí o sí vamos a regatear de manera súper agresiva para resolver un asunto complejo.
Entonces, ¿qué hay que hacer en negociaciones complejas? Tener un enfoque integral, es decir, mucho más estratégico y menos automático. Porque el automático en las negociaciones complejas como buenos regateadores es matarnos buscando una solución, enamorarnos de esa solución, buscar toda la argumentación de esa solución e irnos a negociar preparados con esa solución. Y en esa solución, ¿qué hacemos? Escuchamos para qué, para responder rapidito. Y hay de que el otro no esté alineado conmigo, porque cada cosa que yo escucho es un argumento y un contraargumento prácticamente inmediato. Esa sí es la negociación que nosotros casi que llevamos en las venas, ¿no? De contraargumentar y de oír y ser muy hábiles oyendo para ver cómo rebato el argumento del otro. Pero eso negociando cosas sencillas, pues nos divierte y no es tan grave. Pero cuando hablamos de negociaciones complejas, ese no puede ser el camino, porque el camino termina siendo muy doloroso. Dos partes agotadas con una persuasión que la otra no oye. Entonces, ¿qué nos salva? Tener un enfoque integral. ¿Y qué es tener un enfoque integral? Un enfoque integral es entender que un buen negociador se entrega a un proceso. Y si ustedes se interesan en el programa que hoy les estamos ofreciendo, van a ver cómo el proceso es lo que enamora a un negociador. Pero la mayoría de los negociadores cometemos un profundo error cuando nos enamoramos tanto del resultado que no nos entregamos al proceso. Y repito, cuando hablamos de negociaciones complejas, esto es todavía más importante, entregarse de manera disciplinada, pero también con convicción al proceso. Entonces, creemos muchas veces que lo único que cuenta en una negociación es la dimensión táctica. ¿Y cuál es la dimensión táctica? La de la mesa, ¿no? Entonces, listo, hay o no confianza entre las partes, cómo vamos a intercambiar la información, qué información voy a ocultar, qué preguntas le voy a hacer al otro. Entonces nos preparamos con preguntas, nos preparamos con una cantidad de cosas en donde ni siquiera reconocemos los sesgos que en mesa tenemos, porque nosotros como cultura tenemos muchos sesgos en mesa, ¿no? Entonces, pero todo eso que se maneja, las emociones, el tire y afloje, es lo que llamamos una negociación. Sin duda para eso hay que prepararse, pero antes de sentarse en una mesa, yo tengo que pensar, entre más compleja sea la negociación, cuáles son los comportamientos y la metodología que voy a traer a esta negociación que de manera consciente me permita crear valor. Y más aceptando y admitiendo que somos una cultura policrónica, es decir, que esconde información con tal de cuidar la relación y que además somos regateadores. Entonces, si yo no traigo de manera consciente a mi metodología la manera en que voy a crear valor, el valor no se nos da por espontaneidad. No somos una cultura que sepa crear valor de manera auténtica, genuina, espontánea, porque lo que se nos da espontáneo y genuino es ser adorados, pero regateadores. Súper simpáticos, pero regateadores. Hay otras culturas más toscas, pero al ser más directas con la información, pues puede que no seamos íntimos amigos, pero les queda menos difícil crear valor por
el tipo de comunicación que emplea. Bueno, entonces tenemos que ser conscientes de con qué metodología vamos a identificar intereses para entonces detectar los asuntos que nos van a permitir negociar algo más allá de un simple regateo. Porque las negociaciones complejas, en el fondo, son un cofre lleno de asuntos. A mayor complejidad, mayores asuntos. Y si yo tengo asuntos y soy un negociador con entrenamiento integrativo y estratégico, sé que a mayores asuntos, mayores posibilidades de acuerdo, no lo contrario. Y por último, entre más compleja sea la negociación, mejor tiene que ser el análisis que yo haga del balance de poder que haya entre las partes. Porque por más habilidad distributiva y encanto regateador y persuasiva que yo sea, si no hago un análisis del poder en la mesa de negociación, no va a ser suficiente con saber vender mis ideas. Si no tengo el mismo poder del otro o por el contrario tengo menos poder. Entonces, ese balance de poder también es importantísimo en la preparación. Y hay muchas cosas que uno puede hacer, pero sin duda tiene que empezar por un estudio consciente del poder y no tanto enamorarnos de nuestros argumentos hasta el punto de creer que es lo suficiente para llegar a una buena negociación. Entonces, dicho eso, cuéntenme y voy a dejar aquí de compartir eso. Voy a dejar de compartir para que me cuenten entonces si tienen alguna pregunta, Nati, por lo menos 10 minuticos de preguntas, si alguien tiene algo que me encantaría contestar. Claro que sí, profe. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido respecto a esta necesidad de preparar y entender el contexto de la negociación. Como bien dices, si alguien tiene alguna duda, nos la puede dejar en el chat. También pueden levantar la mano y participar con el micrófono abierto. Y mientras vamos recolectando estas preguntas, les voy a ir compartiendo también algunos aspectos del programa. Y al final, entonces, hacemos preguntas generales, bien sea del tema, bien sea del programa. ¿Les parece bien? Entonces, les quiero comentar que este curso de negociaciones estratégicas en contextos complejos inicia su primera corte del año de manera presencial el 26, 27 y 28 de febrero acá en Bogotá. Son 3 días intensivos, 24 horas de sesiones sincrónicas. Em, el objetivo general de este curso es fortalecer la capacidad de llevar a cabo procesos de negociación estratégicos, incluso en contextos complejos. Y creo que la profana María nos dio un abrebocas magnífico respecto a todo lo que van a poder aprender. Y no solamente desde el aprender de manera cognitiva, sino todo lo que van a poder también desarrollar como una habilidad práctica que les va a servir para sus contextos tanto organizacionales como incluso personales. Creo que son habilidades que son transversales, que son para la vida, que nos sirven para cualquier cantidad de situaciones que se nos presentan diariamente, porque definitivamente estas situaciones de conflicto que a veces podemos percibir como un poco negativas, hacen parte de la vida y si las sabemos abordar, nos pueden también traer grandes aprendizajes y grandes procesos de construcción, tanto personales como comunitarios. Entonces, estos son algunos de los objetivos específicos de la formación y es poder entender todo lo necesario para preparar una negociación de forma estratégica, reconocer los factores que influyen en el proceso de negociación, que son la comunicación, la emoción y el comportamiento del negociador,
y apropiar las estrategias necesarias para capturar valor en las negociaciones complejas. Vamos a ver pues, todo esto que les he comentado dividido en estos módulos de esta primera parte que es la preparación de la negociación, los tres ejes que ya mencionamos y finalmente cómo se manejan estas situaciones de negociaciones complejas, bien sean situaciones de crisis, en equipos y demás. Entonces, esto es un poco lo que va a suceder en el programa. Vamos ya a ir revisando las preguntas que tenemos en el chat para la profe Ana María. Si hay preguntas del programa, también las vamos a ir resolviendo. Entonces, aquí Alejandra nos dice, ¿cómo puedo medir la cantidad de información y asuntos que traigo a la mesa si la otra parte está hermética? ¿Cuál es el balance para no sentir que pierdo si traigo información de más? Gracias. Bueno, Alejandra, tu pregunta es maravillosa y además tu pregunta nos pone muy en contexto con nuestra cultura, ¿no? Mira cómo de una es, ¿qué pasa si pierdo balance? Si siento que estoy trayendo información de más. Son preocupaciones muy propias de nosotros. ¿Qué hace uno en una negociación compleja? En una negociación compleja se diseña lo que se llama MOSES, múltiples ofertas simultáneas equivalentes. Te estoy poniendo sencillamente una herramienta que trabajamos en este tipo de programas. Una herramienta que no es nada distinto de valerse de qué. Valerse de diseñar propuestas de antemano a tu contraparte, que si es muy hermética, pues tú hiciste con tu mejor entendimiento del problema. Entonces, supongamos que con el mejor entendimiento de tu problema, tú identificaste 5 asuntos y armas un paquete con ese asunto y se lo presentas a tu contraparte. Por hermética que sea tu contraparte va a reaccionar a ese paquete. Y esa reacción a ese paquete es indispensable, porque cuando uno a uno contraparte dice, es que nada de tu paquete me gusta, es que no le pegaste a nada, uno tiene dos caminos. El persuasivo, pero ¿cómo que no si este paquete es divino? Porque punto A, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 es lo máximo que te ha podido pasar en la vida. O, entre más compleja sea la negociación, por el contrario, preguntar qué no te gusta del paquete, qué no te gusta de las soluciones que te estoy mostrando. Y por más hermética que sea tu contraparte termina contando qué no le gusta de lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, hacer ofertas, que en un programa como estos ya entenderíamos qué quiere decir simultáneas y equivalentes, quiere decir estar dispuestos a que te critiquen para empezar a soltar. Entonces, cuando tú diseñas algo parecido a una oferta, a una posible solución, pues no estás corriendo riesgos realmente de perder balance en la negociación. Estás presentando una oferta que a ti también te tiene que servir, pero en la medida en que tu contraparte critique esa oferta, te está dando información, te está diciendo que no le gusta, siempre y cuando tus preguntas sean más allá de, pues, ¿por qué no te gusta el precio? Sino que sea precisamente en qué es lo que no te gusta de lo que yo te estoy mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que trae una negociación compleja? Que trae muchos más elementos, que no solo es un precio, sino que además incluye aspectos numéricos, obvio, pero que otros asuntos la pueden acompañar. Hay otra pregunta que dice aquí Carlos, y es ¿qué similitudes o diferencias tiene este programa con respecto a lo visto en el módulo de negociación de la alta dirección? Primero, déjenme decirle que ya vi caras de la alta dirección y pues más o menos lágrima, ¿no? De emoción. Entonces, Carlos, tu pregunta es súper pertinente. Eh, el haber visto, pues tengo dos respuestas para eso. Primero, este es un programa en el que no soy la única persona a cargo del programa de negociación.
Entonces ya empezamos, porque este que es un programa de 3 días, hay 2 días que no están a mi cargo. Entonces ustedes también se van a poder nutrir de 2 profesores adicionales de negociación que con su conocimiento van a enriquecer el aporte que sea que yo pueda hacer en el tema de negociación. Y el último día del programa, que es el día del que yo me hago cargo, sí vamos a hablar mucho más profundo, por ejemplo, de qué es negociar en paquete, algo que no se vio con ese grado de tecnicismo en la alta dirección, y también vamos a profundizar un poquito más en algo que sí puede resultar familiar para ustedes, que son las conversaciones difíciles cuando tiene un componente alto de emoción. O sea, cuando la complejidad está en las emociones. Entonces, ese último día hablamos de paquetes y de emociones. Es la manera en que se parece y se diferencia de la alta dirección. Ese último día, que es el día a mi cargo. Pero los otros 2 días, como les digo, están a cargos de otros 2 o 3 profesores. Ahí, Nati, porfa, ayúdame. Sí, de dos profes más. Sí, así Exactamente. es. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está en qué se parece y en qué se diferencia. Entonces, en la parte de emociones, profundiza todavía más y la parte de paquetes, pues sí es una parte nueva completamente de lo que quienes están acá y vieron mi módulo de negociación pudieron tratar conmigo. Profe, muchísimas gracias por esta aclaración. Tenemos otra pregunta de Marité. Nos dice, buenas noches, Ana María. ¿Cuál de las dos formas de negociación consideras que permiten sostener relaciones sólidas en el largo plazo? Eh, nosotros somos regateadores sofisticados eh, que mantenemos relaciones, por lo menos en el plazo mediano. ¿Listo? Porque somos regateadores que igual nos gusta tener algún sentido de equilibrio. Pero lo que sí te digo es que está garantizado que entre más integrativo sea un negociador, más relaciones de largo plazo puede tener. Porque al final del día, no importa si tú estás negociando con una cultura policrónica o monocrónica. Al final del día, yo quiero volver a negociar con alguien que me ayuda a generar riqueza y no con una persona que aunque sea súper sofisticada y muy amable, lo que hace es defender su territorio como lo hacemos la mayoría de los policrónicos. Entonces yo llevo 25 años dedicándome a qué? Pues Marité, llevo 25 años dedicándome a que las culturas policrónicas entendamos la importancia de aprovechar lo que sí sabemos hacer, que es interesarnos en las relaciones, pero para generar abundancia y no para regatear lo que se nos atraviese por delante. Entonces, pues yo sí creo que entre más mezclado tú tengas lo distributivo con lo integrativo, vas a tener acuerdos más llamativos para los demás. ¿Quiénes, Marité, te van a terminar buscando al final del día? Te terminan buscando los que sienten que contigo hay posibilidades de generar soluciones abundantes y no que les toca prepararse, ¿no? Más o menos como una guardia pretoriana a enfrentar al regateador más duro de todos. Profe, muchas gracias. Vamos a mirar las últimas dos preguntas que tenemos por acá. Entonces, Orlando nos dice, buenas noches, ¿cómo hacer una negociación cuando se hacen propuestas o licitaciones en sobres cerrados y no hay forma de regatear? Correcto. Orlando, y el esquema mismo de negociar en licitación es precisamente para que la negociación sea distributiva. Es decir, para que en un sobre cerrado el precio y como sea que tú hayas armado tu propuesta sea lo único que hable por ti.
Entonces no es un secreto que para contrarrestar esa licitación, uno trabaja integrativamente antes de que la licitación se dé. Es decir, habiendo creado una relación o evidentemente, si no se trata de un proceso totalmente nuevo con quien no tenías interacción previa. Dos, entendiendo tu carta de presentación, qué dolores le resuelve al otro. Es decir, puede que no esté en la respuesta exacta a los puntos de la licitación, pero sí en el nombre que tú estás llevando. Ese nombre, ¿a qué dolores le pega? ¿No? ¿Cuál es la reputación con la que tú estás cargando? Y sobre todo, ¿qué tipo de conversaciones previas has tenido con ese interlocutor que conozca tu experiencia en manejar esos dolores? Y eso lo voy a amarrar con la pregunta que nos hace Camilo de con áreas de compras que tienen como objetivo solo bajar precio. Eh, es simplificar creer que un área de compras solo quiere bajar precios. Lo que pasa es que quienes ejecutan esos indicadores en el área de compras, pues el indicador que les queda más fácil es el de bajar precios, por nuestra misma cultura. Pero al final del día, un área de compras no se mueve igual con todos sus proveedores. Y eso sí es un análisis que uno tiene que tener muy claro. Entonces, Camilo, mi respuesta es, ¿cuál es el análisis estratégico que tú estás haciendo con esa área de compras? Me explico. ¿Qué significas tú para esa área de compras? Porque entre más indispensable seas tú para el área de compras, más posibilidades de negociación tienes que no se limiten al precio. Pero te voy a poner el ejemplo totalmente opuesto. Entre menos indispensable seas, es decir, en la medida en que sea más fácil reemplazarte, pues un área de compras contigo solo va a negociar a punta de regateo. Porque si tú eres fácil de reemplazar, pues entonces lo único que me va a importar es precio y cambio. Entonces, el secreto de un proveedor es volverse irreemplazable para el área de compras. Y yo sé que irreemplazable suena un poco pensando con el deseo. Evidentemente, pues esto ajustalo al tipo de proveedor que tú eres, al tipo de proveedor y servicio que tú prestas. Entonces, ahí puedes equilibrar qué tan fácil te pueden reemplazar. Esa es tu pregunta clave. Y uno va encontrando maneras de poder aumentar su poder de negociación con, si para tu cliente es súper importante el relacionamiento, pues aunque haya otros precios, al final del día también el área a quien se dirige la compra tiene algo que decir y te puede defender en la medida en que no tenga cómo reemplazar la relación que tiene contigo. Pero si no tiene relación y tampoco tiene precios, o mira el grado de sofisticación de la prestación de tu servicio. En fin, hay muchas cosas que me permiten aumentar mi poder de negociación con un área de compras si se trata de la comparación que hacen conmigo con todos sus demás proveedores, o del mismo servicio o de otros servicios. Ahí es donde uno aumenta su poder de negociación. Entonces, no sé, Camilo, si con eso te contesté o no, porque además es un tema que me fascina y que además en negociaciones complejas, siempre en ese último día del que yo estoy a cargo, Camilo, tengo que confesarte que siempre me preguntan eso. Entonces ahí hacemos un cuadrito en donde con ese cuadro puedes tú suponer por qué
el área de compras negocia contigo como está negociando. Porque ahí lo que quiero que pienses es cómo te ve el otro. Y ahí es donde rescatas tu estrategia de negociación. Profe, muchas gracias. Bueno, nos han hecho varias preguntas sobre horarios y costos. Ya hemos ido respondiendo por medio del chat. Nos preguntan también que quiénes son los otros dos profesores. Son la profesora María Isabel Orduz y la profesora Marcela León, que también tienen un gran recorrido en temas de comunicación, en temas de negociación, en temas de también comunicación no verbal, bueno, y demás. Entonces, seguramente también el perfil de ellas va a ser supremamente enriquecedor junto con por supuesto, la participación de la profe Ana María. Em, También, bueno, respecto a la inversión, Juan les comentaba el tema del pronto pago, que efectivamente está habilitado hasta mañana, pero también si ustedes ven, bueno, no sé, Juan, si puedes volver al enviar el link del Forbes. Si ustedes conversan con algunos de nuestros asesores, seguramente también les pueden dar algún tipo de información, no sé, si son egresados, por ejemplo, las personas que estén acá de la alta dirección o de alta gerencia, también tienen algunos descuentos, o si han sido, bueno, no sé, egresados de maestría. Y demás, entonces hay algunas condiciones particulares que pueden hacer que lleguen algunos descuentos, entonces sería bueno que puedan dejar sus datos en el form que les dejó Juan en el chat para poder revisar como los casos particulares. Acá nos pregunta si son solo 3 días. Sí, son 3 días intensivos, o sea, una inmersión de 3 días que se llevan a cabo aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes, en la sede del CEN. Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche. Un agradecimiento especial, como siempre, a la profe Ana María por su tiempo, por acompañarnos siempre y estar disponible para estos espacios y, por supuesto, por compartirnos de su conocimiento y experiencia que son supremamente valiosos para nosotros, para todos. Muchas gracias y esperamos que se animen a tomar este programa y verlos, por supuesto, acá en la universidad dentro de un par de semanas. Bueno, que estén muy bien, mucha suerte a todos en sus negociaciones complejas y recuerden que no todo se hace en la mesa. Tomen decisiones previas, hagan análisis previos, no se la jueguen improvisando en la mesa, que eso no siempre da el mejor resultado posible. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos.